Bienvenidos a nuestra profunda inmersión en el mundo de la tecnología y la libertad de expresión. Uy, qué interesante. Hoy nos vamos a preguntar, ¿cuánta libertad real tenemos en el mundo digital? Esa es la pregunta del millón. Internet nos promete un mundo de posibilidades, pero ¿es esa libertad solo una ilusión? Veamos. Qué interesante. Sí. En este Deep Dive vamos a sumergirnos en las complejidades de la moderación de contenido, los algoritmos que determinan lo que vemos y la lucha por una verdadera libertad digital. Exacto. Para entender cómo funcionan estos mecanismos, vamos a analizar casos concretos que nos revelan las tensiones entre la libertad individual y el control de las grandes plataformas tecnológicas. Interesante. Empecemos por algo que nos toca a todos. Las redes sociales. Dale. Parecen espacios libres y abiertos donde podemos conectar con amigos, compartir ideas y expresarnos sin límites. Claro. Pero es realmente así. O hay reglas ocultas que limitan nuestra libertad. Esa sensación de libertad puede ser engañosa. Engañosa. Sí, detrás de la aparente apertura de las redes sociales hay poderosos intermediarios, las empresas tecnológicas que establecen sus propias reglas del juego y controlan lo que vemos y quién puede participar. Es como si estuviéramos en un gran escenario donde creemos que tenemos libertad para expresarnos, pero en realidad hay un director detrás de escena que decide qué se puede decir y qué no. Exactamente. Interesante. Y uno de los mecanismos que utilizan estas empresas para controlar el contenido es la moderación. La moderación. Sí, cada vez que subimos algo a una red social, hay un proceso a veces visible y a veces invisible que evalúa si ese contenido cumple con las normas de la plataforma. Claro, todos entendemos que hay contenidos que no deberían estar permitidos, como la pornografía infantil, la incitación a la violencia o el discurso de odio. Pero, ¿qué pasa con los contenidos que se encuentran en una zona gris? ¿Quién decide qué es aceptable y qué no? Esa es la gran pregunta y aquí es donde las cosas se complican porque la línea entre lo permitido y lo prohibido no siempre es tan clara. Pensemos en el humor negro, la sátira política o las opiniones controversiales. Ajá. ¿Cómo se modera ese tipo de contenidos sin caer en la censura arbitraria? Y además no podemos olvidar el costo humano de la moderación. Es verdad. Hay personas reales, los moderadores de contenido, que tienen que enfrentarse a diario a imágenes y relatos terribles, lo que puede tener un impacto psicológico muy fuerte. Es un trabajo invisible pero esencial para mantener un mínimo de orden en el caos digital y un trabajo que lamentablemente a menudo se realiza en condiciones precarias y sin el apoyo psicológico adecuado. Es importante que como usuarios seamos conscientes de este lado oscuro de las redes sociales, que no olvidemos que detrás de cada publicación que vemos hay un complejo sistema de moderación, con sus reglas, sus limitaciones y también sus consecuencias humanas. Totalmente de acuerdo. Y además de la moderación humana, cada vez más se utilizan algoritmos e inteligencia artificial para controlar el contenido que circula en las redes sociales. Es cierto. Ahí es donde entramos en el terreno de los algoritmos, ¿verdad? Esos códigos que en teoría nos ayudan a encontrar la información que buscamos y a conectarnos con personas que comparten nuestros intereses. Exacto. Pero los algoritmos también tienen un lado oscuro, porque aunque parezcan neutrales y objetivos, en realidad pueden estar basados en criterios opacos que priorizan ciertos tipos de contenido o voces por sobre otras. Es así. Es como si en una biblioteca, en lugar de tener un sistema de clasificación claro y transparente, tuviéramos un bibliotecario invisible que decidiera qué libros podemos leer y cuáles no, según sus propios gustos o intereses. Esa es una excelente analogía y lo preocupante es que no siempre sabemos con qué criterios funcionan estos algoritmos. Están diseñados para mostrarnos información diversa y equilibrada, o para mantenernos dentro de una burbuja de opiniones que refuerzan nuestras propias creencias. Y aquí es donde entra en juego el caso de Natalia de Negri en Argentina, que llevó a la Corte Suprema a cuestionar la falta de transparencia en los algoritmos de Google. Exacto, el fallo de la Corte, si bien reconoció el derecho a la información, también planteó una preocupación fundamental. ¿Cómo podemos garantizar que estos algoritmos no sean utilizados para manipular la opinión pública o para silenciar voces disidentes? Esa falta de transparencia nos lleva a preguntarnos quién controla a los controladores. Si no sabemos cómo funcionan los algoritmos, es imposible auditarlos, cuestionarlos o exigir que se modifiquen si están generando algún tipo de sesgo o discriminación. Totalmente de acuerdo. Y esta falta de transparencia se agrava aún más cuando consideramos el poder que tienen estas empresas para controlar el acceso a la información y para moldear el debate público. Cierto. Es como si estuviéramos en un juego donde no conocemos las reglas y donde el árbitro puede cambiar las reglas en cualquier momento sin que nos demos cuenta. Exacto. Y esa incertidumbre genera desconfianza y alimenta la sensación de que nuestra libertad en el mundo digital está sujeta a los caprichos de las grandes empresas tecnológicas. Sin duda.
Qué interesante tema. Sí, muy complejo. Complejo. Pero bueno, es importante hablar de estas cosas. Totalmente de acuerdo. Y hablando de control, no podemos dejar de mencionar a Elon Musk, Así Elon Musk. el autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, Sí, que compró Twitter, ahora X, con la promesa de convertirla en un espacio de debate libre y sin censura. claro, sí. Recuerdo que cuando Musk adquirió Twitter, muchos celebraron la llegada de una era de libertad sin límites en la plataforma. Pero, ¿realmente se ha cumplido esa promesa? ¿O la realidad es más compleja, La realidad, como siempre, es más matizada. más matizada? Porque si bien Musk ha revertido algunas decisiones de moderación de contenido y ha permitido que algunas cuentas suspendidas vuelvan a la plataforma, también hemos visto ejemplos de censura y control que contradicen su supuesto compromiso con la libertad de expresión absoluta. De hecho, hay varios casos que demuestran que la aplicación del absolutismo de la libertad de expresión de Musk es bastante selectiva. Exactamente, por ejemplo, se ha denunciado el shadow banning de contenido pro-palestino, el bloqueo de cuentas que critican al gobierno, incluso la suspensión temporal de X en Brasil por negarse a cumplir con órdenes judiciales. Es decir, que la libertad de expresión en X parece tener límites difusos y cambiantes sujetos a la interpretación y a las decisiones unilaterales de Musk. Así es, y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo se concilia la libertad de expresión con la responsabilidad de proteger a los usuarios de contenidos dañinos o ilegales? ¿Dónde trazamos la línea entre el debate libre y la incitación al odio, la violencia o la desinformación? Es un debate complejo sin duda, y en este punto es interesante contrastar el enfoque de Musk con la postura de la Unión Europea, que ha implementado la Ley de Servicios Digitales, la DSA, para regular las grandes plataformas tecnológicas. La DSA es un ejemplo de cómo se puede intentar equilibrar la libertad de expresión con la protección de los usuarios en lugar de dejar la moderación de contenido en manos de las empresas. La DSA establece reglas claras y transparentes, exige mecanismos de rendición de cuentas y otorga a los usuarios el derecho a apelar las decisiones de las plataformas. Es decir, que la DSA busca crear un marco legal que garantice la libertad de expresión al mismo tiempo que protege a los usuarios de los abusos y los contenidos dañinos. Exactamente. Y uno de los aspectos más interesantes de la DSA es su enfoque asimétrico, es decir, que las plataformas más grandes como Facebook o Google enfrentan requisitos más estrictos que las plataformas más pequeñas. Claro, tiene sentido. Después de todo, las grandes plataformas tienen un impacto mucho mayor en la sociedad y, por lo tanto, una mayor responsabilidad a la hora de moderar el contenido que circula en sus espacios. Exacto. Y la DSA también establece mecanismos para garantizar la transparencia en los procesos de moderación, obligando a las plataformas a explicar cómo funcionan sus algoritmos y a brindar información clara sobre los criterios que utilizan para tomar decisiones sobre el contenido. O sea, que la DSA busca arrojar luz sobre las cajas negras de los algoritmos para que los usuarios podamos entender cómo funcionan y cómo nos afectan. Exactamente. Y esto es fundamental para generar confianza en las plataformas y para evitar que se utilicen para manipular la información o para silenciar voces disidentes. La DSA parece un modelo prometedor para regular las plataformas digitales y proteger los derechos de los usuarios en el mundo digital. ¿Crees que este modelo podría replicarse en otras regiones del mundo? Es una pregunta interesante. La DISA es un modelo ambicioso y complejo y su implementación no está exenta de desafíos. Sin embargo, creo que la DISA puede servir como inspiración para otros países que buscan regular las plataformas digitales de manera responsable y equilibrada. De hecho, en Latinoamérica ya hay algunos ejemplos de iniciativas similares. Por ejemplo, en Brasil se está debatiendo una ley para regular las fake news, aunque todavía hay muchas dudas sobre su alcance y sus posibles consecuencias para la libertad de expresión. Es un debate complejo y delicado. Regular las fake news es importante para proteger a la sociedad de la desinformación, pero también es crucial hacerlo de manera que no se restrinja la libertad de expresión o que no se le otorgue a los gobiernos un poder excesivo para controlar la información. Es un equilibrio difícil de lograr. Y en este punto creo que es importante destacar que la responsabilidad de proteger la libertad de expresión en el mundo digital no recae solo en los gobiernos o en las empresas tecnológicas. Totalmente de acuerdo. Todos tenemos un rol que jugar como usuarios. Debemos ser conscientes del poder de la tecnología, tanto para el bien como para el mal. Debemos informarnos, ser críticos con la información que consumimos y defender nuestros derechos digitales. Y también debemos ser responsables con nuestra propia forma de comunicarnos en el mundo digital. La libertad de expresión no es un cheque en blanco para decir lo que queramos sin consecuencias. Exactamente, la libertad de expresión conlleva una responsabilidad ética y social. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás y utilizar nuestro derecho a la libre expresión de manera constructiva y respetuosa.
Y hablando de responsabilidad, volvamos al tema de la moderación de contenido. Mencionamos antes el impacto psicológico que puede tener este trabajo en los moderadores humanos. ¿Qué se está haciendo para proteger la salud mental de estas personas que tienen que enfrentarse a diario a los contenidos más oscuros de Internet? Es una pregunta importante. Lamentablemente, todavía queda mucho por hacer en este ámbito. Muchas empresas tecnológicas no brindan a sus moderadores el apoyo psicológico adecuado ni las condiciones laborales dignas que merecen. Y hablando de responsabilidad, volvamos al tema de la moderación de contenido. Mencionamos antes el impacto psicológico que puede tener este trabajo en los moderadores humanos. ¿Qué se está haciendo para proteger la salud mental de estas personas que tienen que enfrentarse a diario a los contenidos más oscuros de Internet? Es una pregunta importante, lamentablemente. Todavía queda mucho por hacer en este ámbito. Muchas empresas tecnológicas no brindan a sus moderadores el apoyo psicológico adecuado ni las condiciones laborales dignas que merecen. Es necesario que haya una mayor conciencia sobre este problema y que se tomen medidas para garantizar la protección de la salud mental de los moderadores de contenido. No podemos permitir que estas personas que trabajan para mantener un espacio digital más seguro paguen un precio tan alto por hacerlo. Tienes razón, y además de la protección de los moderadores humanos, también es fundamental que se establezcan mecanismos de control y transparencia sobre la forma en que se utiliza la inteligencia artificial para moderar el contenido. Claro, porque si bien la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para detectar patrones y filtrar grandes volúmenes de datos, también puede ser utilizada para censurar contenidos legítimos o para reforzar sesgos existentes. Exactamente. Por eso es crucial que haya una supervisión humana sobre los sistemas de moderación automatizados y que se establezcan mecanismos para auditarlos y corregirlos si están generando algún tipo de discriminación o censura. Y hablando de transparencia, recordemos el caso de Facebook y su programa XCheck, que revelaba un trato preferencial a ciertas cuentas VIP, permitiéndoles saltarse las reglas de moderación que se aplicaban al resto de los usuarios. Ese caso fue un claro ejemplo de cómo el poder sin control puede corromper incluso las plataformas que se presentan como abiertas y democráticas, y nos recuerda la importancia de exigir transparencia a las empresas tecnológicas y de no confiar ciegamente en sus promesas de libertad y neutralidad. Porque en el mundo digital, como en cualquier otro ámbito de la vida, la libertad no se regala, se conquista. Y se conquista a través de la participación activa, la crítica informada y la defensa constante de nuestros derechos. Totalmente de acuerdo, y si hablamos de conquistar la libertad en el mundo digital, no podemos dejar de lado un aspecto fundamental, los términos y condiciones que aceptamos a menudo sin leer cuando nos unimos a una plataforma online. Es cierto, a veces parece que esos textos interminables están diseñados para que nadie los lea, pero en realidad esos acuerdos definen las reglas del juego, los límites de nuestra libertad y el poder que le cedemos a las empresas tecnológicas. Exactamente. Y un caso que ilustra muy bien este punto es el de los términos de servicio de X, que establecen condiciones diferentes para los usuarios de la Unión Europea que están protegidos por la DSA y para el resto del mundo. O sea que hay como ciudadanos de primera y de segunda categoría en Internet. Se podría decir que sí es un ejemplo paradigmático de cómo la regulación puede marcar una gran diferencia en la protección de los derechos de los usuarios, mientras que en la Unión Europea X debe cumplir con requisitos de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos. En el resto del mundo, la empresa tiene mucha más libertad para actuar sin control. Es decir, que los usuarios que no estamos en la Unión Europea estamos en una posición mucho más vulnerable, sujetos a reglas que no conocemos del todo y que pueden cambiar en cualquier momento sin nuestro consentimiento. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión fundamental. ¿Qué tipo de Internet queremos construir? Un Internet donde las grandes empresas tecnológicas tienen un poder casi ilimitado sobre nuestras vidas digitales. O un Internet donde los usuarios tenemos derechos y garantías, donde la libertad de expresión está protegida y donde la tecnología se utiliza para empoderarnos en lugar de controlarnos. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos como sociedad, porque el futuro de Internet no está escrito en piedra, depende de las decisiones que tomemos hoy, de las leyes que implementemos, de las empresas que apoyemos y de la forma en que utilicemos la tecnología. Y para tomar decisiones informadas es fundamental que nos informemos, que participemos en el debate público, que exijamos transparencia a las empresas tecnológicas y que defendamos nuestros derechos digitales. Porque la libertad en Internet, como cualquier otra libertad, no se regala, se conquista, y se conquista a través del conocimiento, la participación y la acción colectiva. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.